Eh, Vamos a ver, bueno, primero que todo darles la bienvenida y agradecerles mucho que me estén acompañando el día de hoy. Recordarles que la tutoría está siendo grabada porque es un material que posteriormente se va a utilizar y se va a colgar en la plataforma, entonces tienen que estar, ¿verdad? Como conscientes de que todo lo que se comparta aquí va a ser de dominio público porque va a ser subido a la red posteriormente. Entonces, vean, vamos a empezar. Ahorita vemos 13 personas, no sé si se van a ir uniendo más, pero a mí me gustaría empezar la actividad, ¿verdad? Bueno, o la tutoría con una pequeña actividad. Entonces, me alegra mucho estar compartiendo este espacio, ¿verdad? Pero antes de entrar en temas académicos, sí me gustaría que nos demos estos minutos, digamos, para conectarnos de una forma diferente, para sentir un poquito de cercanía o para que, digamos, inclusive la tutoría sea un poco más amena. Yo sé, digamos, que a veces el hecho de estudiar a distancia hace que perdamos un poco como ese sentimiento de cercanía. Y también el hecho de que no todas las personas que estamos conectadas quizás pertenecen al mismo grupo. Entonces, bueno. Vamos a hacer una dinámica muy rápida, entonces cada persona va a decir, digamos, como un objeto invisible o lo que pueda representar o simbolizar un objeto importante para cada una. Van a decir el nombre, de dónde son, si se saben de qué grupo, a qué grupo pertenecen y ya, solamente como para conocernos. Si quieren, ¿verdad? Pueden prender la cámara en el momentito que se están presentando y si no, pues nada más abren el micrófono. Entonces vamos a empezar conmigo. Bueno, mi nombre es Verónica Fernández. Yo vivo en San Pedro de Montes de Oca, perdón. Soy licenciada en Psicología, máster en Educación y el objeto que yo tengo es una brújula interna que me guía cuando me siento perdida. Entonces, adelante, ¿alguna que quiera continuar? Buenos días, profe. Mi nombre es, y compañeros. Mi nombre es Kelly Abarca, vivo en la costa y mi objeto invisible es como ese planificador que llevo por dentro para poder organizarme con todo. Perfecto, Kelly, Gracias, muchas gracias. profe. ¿Quién más? Todas tienen, bueno, todos deberíamos presentarnos, entonces ojalá que se animen para que no se nos vaya mucho tiempo en esto. Buenos días, profesora y compañeras. Mi nombre es Carla González, soy de la sede de Siquirres. Mi, digamos, objeto invisible sería mi fuerza de voluntad. Muchas gracias, Carla, qué lindo. ¿Quién más? Buenas tardes, profe. Mi nombre es Wendy Carolina Godínez, soy de la sede de Acosta y mi objeto invisible es mi mente. Perfecto, muchas gracias, bienvenida, Wendy. Gracias. Buenos días, profesora. Mi nombre es Elena María Vega Campos, soy de la sede de Palmares. Eh, y yo diría que es como mi fuerza para seguir adelante y mi valentía para tomar nuevos, nuevos retos. Perfecto, Selena. Bienvenida, gracias. Adelante, Yendri. No, no se te escucha. Si quieres, entonces, Yendri, lo puedes escribir por el chat. Gracias. Adelante, Anieles. Buenos días, profe. Mi nombre es Ángel. Ángel, Soy de la perdón. sede Ujú. de Escazú y mi objeto invisible sería como una semillita que llevo dentro que le falta mucho por crecer. Muchas gracias, Ángel. ¿Quién más? Buenos días, compañeros y profesora. Mi nombre es Maret Villalobos, vivo en Piedra Blanca, soy de la sede de OSA y mi objeto es mi fe para no rendirme. Bienvenida, muchas gracias. Carmen, adelante. Muy buenos días.
Mi nombre es Carmen Vanessa Vega Campos, pertenezco a la sede de Liberia y el objeto invisible en mi caso es la esperanza y la motivación para cada día ser una mejor persona. Perfecto, muchas gracias, Carmen. Creo que nos falta Yenori, Denia, Yerlin. Buenas, profe. Soy Denia Carvajal Valverde, pertenezco a la sede de Liberia, vivo aquí en Guayabo de Bagaces. Y lo mío sería mi familia, que son mis hijas, que son las que me motivan a cada día a salir adelante y las que me apoyan. Perfecto, muchas gracias. Yenori. Buenas, profesora, buenos compañeros. Mi nombre es Yanori del Rosario Noguera Aguirre. Soy de la sede de Siquirres, vivo en Davao, una comunidad de Batán. Y el motivo, digamos, mi objeto invisible es seguir estudiando para darle un mejor, y el primero Dios, para darle una mejor vida a mi bebé, a mi hijo, sí, y ayudarle a mi familia. Perfecto, Yenori, gracias. Les voy a leer el mensajito de Yandri. Dice que, buenos días, chicas, mi nombre es Yanti, vivo en Carrillos de Poás, Alajuela, estudio para docente de inglés y que ahorita no se le ocurre ningún objeto invisible. Está bien, muchas gracias. Creo que estamos listos. Bueno, acaba de entrar Débora, me parece. Débora, estamos haciendo una dinámica en donde nos presentamos, decimos el nombre, un objeto invisible que nos represente. También para la persona que acaba de entrar, Arly, estamos haciendo esta dinámica, es una dinámica de presentación, ya casi todas se presentaron, es nada más decir el nombre, de dónde son y un objeto invisible que les represente o que las guíe. No sé si alguna de las que acaba de entrar quiere participar o si alguien más quiere participar, sino para continuar. Adelante, Jerlyn. Puedes participar, Jerlyn. Bueno, no sé qué pasó porque Jerlyn me levantó la manita, pero no ha participado. Para la persona que entró hace poquito, creo que se llama Damaris, estamos haciendo una dinámica de presentarnos. Es nada más decir el nombre, de dónde son y un objeto invisible que las represente. Son las 10 y 8 minutos. A las 10 y 10 terminaríamos la dinámica para poder continuar con lo de la parte de la tutoría. O si nadie quiere participar más, entonces para continuar. Bueno, creo que la persona se desconectó. Entonces vamos a continuar. Bueno, chicas, muchas gracias a las que participaron y a las que no participaron, que no tengan pena, que hay que intentar, ¿verdad? Conectar, aunque seamos de lados muy, vamos, la mayoría estamos en zonas separadas, pero es importante, digamos, trabajar esa sensación de cercanía. Entonces, bueno, antes de empezar a la parte meramente, digamos, académica o la parte de la materia, a mí siempre me gusta conversar con las personas en las tutorías y explicarles varios aspectos, más porque estamos empezando cuatrimestre. Entonces, en estos momentos yo voy a compartir mi pantalla para mostrarles algo. Vamos a ver, bueno. Este es mi entorno, ¿verdad? Entonces, les voy a enseñar aquí que de la asignatura 5216 hay 8 grupos. Por eso yo les preguntaba que si sabían de cuál grupo pertenecían. Porque, bueno, yo soy la persona que hizo el montaje en plataforma. ¿Qué quiere decir? Que yo fui la que diseñé las actividades y la que, ¿verdad? Se encargó de montar todo en el entorno. Por esa razón, digamos, yo tengo todos los grupos, pero no en todos los grupos yo soy la persona docente que media. Entonces, por ejemplo, en el grupo 2, la persona a cargo es mi compañera Mariela Zagot. En el grupo 3, la profesora encargada es la profesora Raquel Guillén, y así sucesivamente, ¿verdad? Todos los grupos tienen una persona diferente. Bueno, creo que el grupo 5 y el grupo 6 son de la misma profesora que es Gabriela Herrera,
Pero el punto es que no todas las personas, digamos, que están conectadas son estudiantes de mi grupo o de un grupo en específico, sino que me imagino que son de diferentes grupos. Entonces, eso lo aclaro porque a veces, digamos, cuando tienen dudas o consultas, me escriben a mí, porque como, digamos, como dice profesor editor, cuando se meten en la bandeja de correos, posiblemente les salga mi nombre, pero no, digamos, en el caso de que no estén en el grupo 1, tienen que escribirle directamente a la persona docente que está mediando el grupo de ustedes. Por lo menos a mi grupo yo les mandé un mensajito de bienvenida para contarles que, bueno, primero yo trabajo en horario de lunes a viernes. Esto porque es importante, porque en muchas ocasiones algunas personas estudiantes, no sé, mandan consultas el viernes o el sábado. Entonces, cuando es ese caso, ¿verdad? Y si la persona docente no trabaja fines de semana, esa consulta va a quedar sin atender hasta el lunes. Entonces es importante que ustedes conozcan cuál es el horario de cada profesor, del profesor del curso de ustedes, digamos, del grupo. La mayoría de mis compañeras creo que mandaron un mensajito avisando, ¿verdad?, cuál era su horario y explicándole estas cosas. Otra cosa muy importante, chicas, es que, por ejemplo, vean, todos los entornos tienen un foro de dudas. En el foro de dudas, ustedes tienen que poner todo lo que sean dudas académicas, o sea, que si la tarea, si tienen una duda de la tarea, de si las citas, o sea, cualquier cosa que sea, ¿verdad? Con respecto a la materia, tienen que hacerlo en el foro de dudas. Y de ahí se hace público porque si otra persona tiene la misma duda, ¿verdad? La idea es que ya esté en el foro y la persona pueda también orientarse. El correo interno, no es porque ha pasado que, ¿verdad?, que muchas personas no tienen noción, digamos, de que tenemos un correo interno. Entonces, esta bandeja de entrada, digamos, del correo interno es para que nosotros tratemos temas personales, digamos, cosas que ya no se pueden poner en el foro de dudas, sino que ya necesitan más intimidad. Entonces, ustedes se comunican con nosotros los docentes por medio de ¿verdad?, del correo de la plataforma. Algo muy importante es que nosotros como profesores tenemos un correo institucional, pero el correo institucional no lo podemos usar para atender temas académicos. ¿Por qué? Porque el único medio oficial, digamos, para que ustedes tengan respaldo es la plataforma. Entonces, por ejemplo, si a mí me mandan una duda a mi correo institucional, yo voy a tener que pasar por la pena de responderle a la persona que por favor me vuelva a enviar la consulta por medio de la plataforma. Entonces, para ahorrarnos, digamos, ese trámite y ese tiempo, que se acuerden que tienen que escribir directamente por medio del correo de la plataforma. Ahora, cada entorno tiene, además del foro de dudas, tiene un foro de avisos, ¿verdad? En el foro de avisos ahí, pues generalmente se les ponen cosas importantes. Y también tenemos en todos los entornos este apartado que se llama foro para compartir recursos complementarios. Y aquí, bueno, ¿verdad? Ahí está la explicación de para qué es el foro. Yo les estoy haciendo toda esta explicación porque, a ver, nosotros como docentes necesitamos que ustedes como personas estudiantes introyecten cierta información. Y cierta información que es compleja porque durante muchos años el sistema educativo tradicional nos ha hecho pensar, nos ha hecho creer que ser un buen estudiante, primero es sacar solo calificaciones altas, después la gente también tiene la noción de que el hecho de que usted pase un curso, ya, ¿verdad? O sea, ya usted cumplió con el requisito, pasó el curso y todo bien, pero no necesariamente, ya te atiendo, pero no necesariamente, ¿verdad? El hecho de que uno pase un curso quiere decir que uno generó aprendizaje y ahí es donde está, digamos, como la importancia, por lo menos para mí, de contarles todo eso. Vean, y ahorita lo vamos a ver un poquito más a profundidad cuando ya entremos en materia, pero, y se los repito, todos los cuatrimestres a todas las personas estudiantes, digamos, con los que yo tengo contacto y que eventualmente, digamos, me escuchen en una tutoría, siempre les repito lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo esfuerzos muy grandes para poder cambiar las ideas en el inconsciente colectivo, así se llama. El inconsciente colectivo son todas esas ideas que muchas personas creemos en esas ideas, aunque no tengamos fundamento, simplemente porque se han ido traspasando generacionalmente o socialmente. Entonces, la idea es que ustedes comprendan, primero, que
las tendencias educativas modernas, y más ustedes que estudian para ser profesores o para ser docentes, ¿verdad? Todas las tendencias educativas modernas nos hablan de aprender a aprender, aprender a lo largo de la vida. Nosotros no estudiamos para sacar una carrera, nosotros no estudiamos para pasar un curso, ni estudiamos simplemente como para tener un requisito, ¿verdad? Porque muchas veces el título ni siquiera es, digamos, garantía de que tengamos el futuro prometedor que queremos. Entonces, nosotros estudiamos para aprender, para entender, para analizar, para que todas las funciones ejecutivas que podemos hacer a través de nuestro cerebro y de todo nuestro, ¿verdad? Como con todas las potencialidades y competencias que como seres humanos tenemos. Para eso estudiamos, para aprender. Y el aprendizaje significativo solamente se logra cuando hay realmente una conexión, ¿verdad? Una conexión, digamos, me refiero en el sentido de que cuando la persona le importa lo que está estudiando, lo que está aprendiendo, realmente tiene, digamos, como ese deseo de entender y de analizar, y entonces sí, ahí se provoca un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque eso va a ser información que aunque ustedes la reciban hoy, si en 20 años tienen que buscar digamos, desde su cerebro, digamos, ¿cómo se dice esta palabra? Se me acaba de ir. Acceder a esa información 20 años después la van a poder acceder. ¿Por qué? Porque el aprendizaje así de profundo queda o sea, en la cognición de la persona. Pero si yo nada más aprendo para pasar, ¿verdad?, el examen o para pasar una asignatura, toda esa información se va a diluir con el tiempo. Entonces, por eso la importancia de entender que los procesos de aprendizaje deben ser procesos profundos y significativos, más allá de simplemente pasar una asignatura. ¿Y por qué todo esto? Porque en cuatrimestres anteriores ha sucedido, ¿verdad?, que muchas veces las personas estudiantes, o sea, nosotros como docentes sí entendemos que muchas personas estudian a distancia porque tienen muchas responsabilidades, porque tienen que trabajar y que muchas veces es complejo, ¿verdad?, tener que asumir tantas responsabilidades. Sin embargo, si nosotros como adultos nos comprometemos a estudiar en un sistema a distancia, eso implica que tenemos conciencia de que vamos a tener que desarrollar autorregulación, autogestión del tiempo, o sea, todo o la mayor parte del proceso va a caer en nosotros. Entonces, muchas veces me ha tocado revisar trabajos que realmente a mí como docente me dan mucha tristeza, porque son trabajos que uno ve que la persona hizo como por salir del paso o por ganarse los puntos, pero es un trabajo que no le va a generar el aprendizaje. Entonces, qué pena para uno como docente saber que al final de cuentas, sí, uno le puede poner la calificación y muchas veces las personas se limitan solamente, digamos, revisan bien lo que dice la guía de trabajo y la rúbrica y solo hacen lo mínimo. Entonces, sí, se les tiene que dar los puntos, pero el día de mañana, cuando esta persona sea profesional y sea un profesional que realmente no es buen profesional, va a ser primero muy doloroso para esa persona porque no le va a ir como muy bien profesionalmente. Segundo, tiene en sus manos digamos, el futuro de otras personas, y principalmente en el caso de ustedes que van a ser docentes de niños y niñas. Y tercero, dejan mal a la universidad y dejan mal el trabajo de todas las personas que nos esforzamos porque realmente, digamos, ustedes aprendan. Entonces, en función de ese compromiso, no solo es un compromiso personal con uno mismo de ser su mejor versión, sino también es un compromiso colectivo con las demás personas y con las personas que eventualmente van ustedes a tener como estudiantes. Por aquí tenía una dudita, dice que, vamos a ver. Dice, grupo 5, grupo 1, me perdí. ¿Dónde sale cuál grupo? Vamos a ver, Yendri, los grupos, vean, vamos a ver. Es que no sé, digamos, cómo les sale el entorno a ustedes, pero en buena teoría, digamos, cuando uno entra al entorno, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si entran aquí, bueno, primero aquí, digamos, en el título está, ¿verdad? Porque ven que el mío dice G1, luego está aquí dice G2, G3, entonces en el título ahí ya ustedes saben cuál es el grupo que les toca. Y para saber cuál docente les toca, pues aquí, ¿verdad? Digamos en la portada está el nombre de la persona docente. Pero principalmente pueden saber en cuál grupo les toca por eso, porque en el título es donde está el número de grupo, ¿ok? Entonces, chicas, una vez dicho todo eso, vamos a pasar a lo que es la parte de la materia.
vamos a hacer una cosa. La información de todas maneras de la unidad 1 es bastante sencilla. Y antes de, o sea, la vamos a revisar. Vamos a revisar, digamos, si alguien tiene alguna duda con respecto a la materia o con respecto al trabajo, que creo que es, posiblemente no tengan dudas porque la primera actividad es un foro y es una actividad, digamos, como bastante sencilla, pero bueno, vamos a ver. Entonces voy de nuevo, vamos a compartir pantalla con todo el sonido y, ok, entonces, vamos a ver. El primer capítulo, bueno, a ver, o más bien, el primer tema con el que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Tiene que ver con lo que es el embarazo. Entonces, bueno, imagino que ya la mayoría ha ido como trabajando la información porque creo que la actividad se vence el otro lunes. Entonces, en las instrucciones, ¿verdad? Yo puse que la idea era que la extensión de cada intervención en el foro fuera de aproximadamente o lo equivalente a una página o 2 páginas lo más, ¿verdad? De extensión. No tienen que adjuntar ningún archivo, ¿verdad? Tienen que escribirlo directamente en el espacio del foro, pero para que se den dimensión de la extensión de la respuesta, por eso fue que yo les puse que aproximadamente 2 páginas o 500 palabras, ¿verdad? Vean, yo sé que a veces ustedes pueden pensar, "Ay, bueno, no sé si el profesor va a contar las palabras", pero es importante, digamos, el hecho de que se les pida eso es porque volvamos a lo mismo, ¿verdad? La idea es que ustedes utilicen sus funciones ejecutivas, que analicen, abstraigan, piensen, razonen, ¿verdad? Entonces, a veces las preguntas son demasiado, las respuestas que ustedes dan son demasiado escuetos. Yo entiendo que los temas tampoco son demasiado, o sea, que no tienen un grado de dificultad muy grande, porque realmente son temas bastante sencillos, pero el punto es que también en las instrucciones se me olvidó poner, bueno, no se me olvidó poner, en realidad lo puse, pero nada más lo puse en donde decía bloque 3, lo de las citas. Y yo le hice la aclaración a varios estudiantes, digamos, de mi grupo, pero lo voy a hacer en general. Vean, chicas, no sé si hay un chico, porque creo que de momento somos todas mujeres, pero la cosa es, nosotros usamos las citas para respaldar lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que el sistema solar es muy extenso, que estamos en la Vía Láctea, pero si lo dice Verónica Fernández, no es que no sea cierto, sí es cierto, pero ¿de dónde sacó Verónica Fernández esa información? Entonces, Verónica Fernández dice que con base en lo que dijo Juanito Los Palotes, 2022, el universo es un espacio, ¿verdad? Entonces, porque no es como que ustedes no tengan el conocimiento para desarrollar los temas, pero sí es importante que usen el respaldo. Entonces, muchas veces, y era lo que les decía al principio, se limitan a que si dice que tienen que usar 3 citas, solo usan 3 citas. No, acostúmbrense en que primero, en todo trabajo académico, en todo, si ustedes realmente quieren presentar un trabajo que tenga validez y confiabilidad científica, usen citas. Y eso además les va a preparar para la tesis, porque la tesis tienen que hacerlo sí o sí. Si van a hacer investigación, tienen que, en verdad, utilizar formato APA o Chicago, pero el punto es que tienen que saber fundamentar con base en las citas de otras personas. Entonces, tampoco hagan abuso de citas, y citar no es agarrar un fragmento de 40 o menos de 40 palabras y pegarlo como si fuera una intervención, porque a veces también utilizan las citas, ¿verdad? En lugar de responder con la propia producción de uno, responden con una cita larga. Entonces eso a nosotros como docentes, digamos, no nos dice que realmente ustedes están aprendiendo, ¿no? Vamos a ver, voy, Yanori, dice que... Me perdí, se me sube esto. La referencia bibliográfica de la lectura virtual. El libro de Papalia. Ahorita se los busco y se los pongo ahí, pero digamos la lectura es del libro de Papalia, que es el libro digital que está en el entorno. Esa sería digamos, la referencia. Entonces, bueno, estaba con lo de la presentación. Entonces, bueno, chicas, vean, el primer tema que se aborda, ¿verdad? En este capítulo 1 es sobre el embarazo y el proceso del nacimiento. Entonces, bueno, no sé si las que están conectadas, algunas son mamá o algo no, pero bueno,
vamos a ir hablando poquitos. Entonces, el embarazo, ¿verdad? Es el proceso. Bueno, el embarazo y la fertilización son procesos que se dan cuando hay la unión, ¿verdad? Obviamente de un hombre adulto y una mujer adulta, ¿verdad? Que están en capacidad fisiológica para reproducirse. Entonces, la fertilización o concepción es el proceso por medio del cual el espermatozoide y el óvulo, que son los gametos o células sexuales masculinas y femeninas, se combinan para crear una sola célula que se llama cigoto, que entonces se duplica una y otra vez por división celular hasta convertirse en un bebé. Este proceso inicia 2 semanas antes del parto, cuando se dan los cambios en el útero y en el cérvix. No, mentira, aquí es que faltó. Lo que inicia 2 semanas, digamos, antes del parto es el proceso propiamente, digamos, del nacimiento, ¿verdad? Que es como que inicia 2 semanas antes del parto, cuando se dan los cambios en el útero y el cérvix, y los mismos se preparan, ¿verdad?, para darle salida al bebé. Las mujeres sienten contracciones que dan por aumento en los niveles de estrógeno, que se dan por, sabemos que cuando el estrógeno sube, los niveles de estrógeno suben, por eso es que se dan las contracciones. Vamos a ver un video que nos va a hablar un poquito sobre este aspecto genético. No todo lo que, ahí voy a hacer una aclaración, no todo lo que yo estoy comentando aquí evidentemente va a ser igual a lo que dice el libro, porque a mí no me sirve volver a repetir lo que dice el libro que ustedes ya leyeron. Entonces vamos a verlo desde una perspectiva diferente. Este episodio se hizo gracias al patrocinio de Daniel Guerrero, Francisco Tejeda, Eberto Taracena, Marco Ricardo Zunzunegui, Paulo Reinaldo Calvo, Roberto Brúger y todas las mentes curiosas que nos apoyan en Patreon. ¿Ves si tu nombre aparece al final? ¡Ay, qué niña más linda! Tiene toda la nariz de su padre, pero con esos ojos se parece más a su madre. Nada que ver. Está idéntica a su abuela cuando tenía la misma edad. Ay, pues yo estoy segura que de grande se parecerá a su tía Eduviges. Seguro que en algún momento habrás escuchado este tipo de comentarios y no podemos negar el hecho de que nos parecemos a nuestros familiares. Parece algo lógico, pero en realidad, ¿por qué nos parecemos a nuestros papás? Durante muchas generaciones, la humanidad ha notado que los rasgos, tanto de plantas, humanos y otros animales, se pasan de una generación a otra, o sea que se heredan. Muchos de estos rasgos se pueden identificar directamente de los padres, pero había otros que parecían saltarse una generación o estar presentes en algún tío. ¿Cómo es posible? Además, si todos los hermanos de una familia provienen de los mismos papás, ¿por qué no son todos iguales? Aun cuando los humanos habíamos podido intuir lo suficiente los mecanismos de la herencia como para usarlos para la agricultura y la ganadería, durante mucho tiempo realmente no se comprendía claramente cómo funcionaban. Fue hasta el año 1865 cuando el cura austriaco Johann Gregor Mendel, con su riguroso estudio en cruzas de chícharos, se decidió a descubrir estos misterios. Comprendió que los caracteres se heredaban a través de unidades discretas de herencia, que ahora conocemos como genes, y que después supimos que se codifican en nuestro ADN. Estos genes suelen venir con sus variantes o alelos. En sus experimentos trabajó con 7 genes distintos, y cada uno tenía 2 alelos. Por ejemplo, el gen del color de la flor tiene el alelo morado y el blanco. Tanto en los chícharos como en nosotros, cada gen se hereda por pares, ya que recibimos una copia de cada uno de nuestros padres. A la combinación total de alelos específicos se le llama genotipo. El genotipo interactúa con el ambiente y se expresa en una serie de características concretas, el fenotipo. Mendel comprendió que a la hora de conformarse los genotipos había ciertos alelos que parecían ser más tímidos, preferían ocultarse ante la presencia de otros que sí se expresaban. A estos últimos se les conoce como alelos dominantes y a los tímidos como alelos recesivos. Nuestro amigo lo descubrió al reproducir unos chícharos de flor morada con otros de flor blanca. Vio que todos los hijos
tenían la flor morada, pero que al reproducir a la descendencia, volvía a aparecer la flor blanca en 1 de cada 4 nietos. En este caso, el fenotipo dominante era el de la flor morada. Todos los individuos de la primera descendencia tenían una copia del alelo dominante y otra del recesivo, aunque la flor blanca quedaba escondida en el genotipo. Al volver a reproducirlas, la segunda generación tenía todos los genotipos posibles. Pero, ¿qué tiene que ver esto con parecernos a nuestros padres? Elemental, mi querido Watson. Genéticamente somos igual de parecidos a nuestros dos padres, pues heredamos la misma cantidad de ADN de cada uno de ellos, pero hay ciertos rasgos que dominan sobre otros, y es más probable que se muestren en tus hijos o en tus nietos. Las leyes de Mendel nos explican por qué hay características que parecen saltarse una generación, como cuando te dicen que te pareces a tu abuelo o a tu tía Eduviges. Esto ocurre cuando ambos padres tienen al menos una copia del gen recesivo, pudiendo estar oculto o no. Por ejemplo, puede ser que tus dos padres tengan el pelo negro, pero tú haber nacido rubio o rubia como algún abuelo o algún tío. Es porque ambos heredaron un alelo del pelo rubio, pero como es recesivo, quedó oculto en su genotipo, pues también heredaron del pelo negro, dominante del otro abuelo. Esto ocurre en muchas enfermedades genéticas, como el daltonismo. A pesar de que no son muy comunes, los alelos logran persistir ocultándose hasta por varias generaciones y solo se descubren cuando coinciden los genes recesivos de los dos padres. Y las cosas se pueden complicar aún más. El color de los ojos es un rasgo definido por dos genes distintos. Llamémosle a uno marronicidad y al otro verdosidad. El primero con los alelos marrón sí, dominante, y marrón no, recesivo. Igual pasa con el de verdosidad. Pero también ocurre que el marrón es dominante sobre el verde, así que para que se exprese el fenotipo de ojos verdes, el gen de ojos marrones debe tener dos recesivos. Y la única manera de que aparezca el color de ojos claros es que coincida con los dos alelos recesivos de marronicidad y verdosidad. Y así sucede con muchos otros rasgos que dependen de uno o la combinación de los alelos de varios genes. El color de tu piel, la forma de tu nariz, la forma de tus ojos, la longitud de tus pestañas, las pecas, la forma de las orejas, si eres diestro o zurdo, la predisposición a algunas enfermedades y hasta la sensibilidad a ciertos sabores. La cantidad de posibles combinaciones es astronómica. Por eso, todos somos diferentes. Por cierto, ¿tienes la duda de si te vas a quedar calvo? Puedes averiguar la respuesta fijándote en tu abuelo materno. Así es, en él mismo. Si él ya tiene calvicie, es muy probable que tú la heredes. Ay, gracias, abuelito. Resulta que el gen que provoca la pérdida de pelo se encuentra en tu cromosoma X y los hombres, XY, lo heredan forzosamente de la madre. El padre puso su cromosoma Y. Si a tu mamá no se le nota la calvicie, aunque su papá esté pelón, es porque ella tiene otro juego de cromosoma X. Tiene un respaldo. Para que una mujer desarrolle calvicie temprana, debe heredar el gen por ambos lados. También puede ocurrir que ese cromosoma X lo heredes de tu abuela, pero por la misma razón es más complicado de averiguar. Curiosamente, agradecemos a Daniel. Ya, ay, pucha. Sí. Bueno, voy a dejar de compartir un momento para... Bueno, ya vieron el video es muy interesante y nos explica cosas muy, bueno, que creo que la mayoría en su momento lo vieron en el colegio. Pero bueno, ¿por qué todos estos aspectos son importantes? Porque en el futuro, como docentes que van a ser ustedes, ¿verdad? Necesitan entender todas estas diferencias genéticas o todas esas particularidades genéticas, porque ustedes van a tener una población pues, diversa, ¿verdad? Una población de niños con características, rasgos desde los más variados, ¿verdad? Entonces es muy importante entender esto porque no solamente se
manifiesta, digamos, a nivel físico, sino que van a haber ciertas condiciones o características que también se heredan a nivel cognitivo, digamos, igual como ciertos trastornos o como ciertas, ¿cómo se llama? Rasgos, ¿verdad? Tanto de personalidad como a nivel de, no sé, como de deficiencias cognitivas o cosas de este estilo. Entonces, bueno, vamos a seguir. A ver. Dice que, bueno, el nacimiento, ¿verdad? Tiene diferentes etapas. La primera etapa dura de 12 a 14 horas, ¿verdad? Entonces, 10 cuando se empiezan como a sentir las primeras contracciones. La segunda etapa dura de 1 a 2 horas, ¿verdad? Cuando ya la mujer está, digamos, propiamente como en labor de parto. La tercera etapa dura aproximadamente de 10 minutos, de 10 a 60 minutos, ¿verdad? Que ya es cuando realmente, ¿verdad? La mujer ya está pujando, ya está saliendo el feto, todo esto. Y bueno, los partos obviamente pueden ser vaginales o por cesárea. Yo les voy a contar una anécdota. Bueno, yo tengo una niña de 7 años. Mi hija fue por cesárea. Bueno, digamos, a ver, mi parto fue por cesárea y les voy a contar por qué. Durante, en verdad, la etapa de gestación, aproximadamente como por ahí del sexto mes, ¿verdad? Ahora generalmente lo cuentan en semanas, pero yo no sé exactamente cuál semana es, pero sí sé que es aproximadamente el sexto mes. El punto es que para ese momento, digamos, el bebé, que ya está bastante bien formadito, ¿verdad? Hace como un giro, ¿verdad? Porque al principio el bebé está como en posición normal, digamos, o sea, que la mujer está así, ¿verdad? Y el bebé está así. Pero cuando ya por ahí de los 6 meses el bebé tiene que encajarse, ¿qué quiere decir? Que él tiene que empezar a prepararse para el parto vaginal. En el caso de mi hija, o sea, ella decidió que no quería volverse, ¿verdad? Entonces, durante los 9 meses o las 43 semanas de gestación, ella permaneció, digamos, en la misma posición. Entonces, digamos, cuando ya yo tenía como, no sé, aproximadamente 7 meses y medio, más o menos casi 8, o sea, ya para ese momento, si mi hija no se había vuelto, difícilmente se iba a volver, porque además era grandota, entonces ya no tenía el espacio suficiente para encajarse. Por esa razón me tuvieron que hacer una cesárea programada. ¿Verdad? Entonces es muy importante que, porque muchas veces vamos a ver, como que se menosprecia, por decirlo así, el parto por cesárea, porque, ¿verdad? Muchas mujeres dicen, es que no saben por qué no duele, o porque duele menos, o porque están sedadas, o lo que sea. Bueno, para tener un parto por cesárea, la recuperación total del parto por cesárea son de 7 años aproximadamente, porque las capas de piel que se rompen, digamos, para que ya se regeneren por completo, duran esa cantidad de tiempo, ¿verdad? O sea, evidentemente a uno lo cosen y ya uno, pues obviamente por fuera queda, ya la piel se va uniendo, ¿verdad? Y en menos de un año, digamos que el bebé cumple, pero ya internamente a nivel de tejidos y todo eso es un proceso bastante más largo, entonces no es así nomás la recuperación de una cesárea. Ahora, si es una mujer que además ha tenido, no sé, cesáreas seguidas en aspecto de que, no sé, que tuvo un parto de cesárea y 2 años después tuvo otro, pues la recuperación es todavía más lenta, ¿verdad? Sí es cierto que cuando la mujer tiene la posibilidad de tener el parto vaginal, la recuperación es completamente más rápida. ¿Por qué? Porque ya una vez que la mujer dio a luz, ¿verdad? Inmediatamente al día siguiente casi que le pueden dar la salida al hospital. A las mujeres que nos hacen parto por cesárea, ¿verdad? Sí se les deja un poquito más, porque hay veces, bueno, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí me dijeron, vea, para que le den la salida rápida, usted se tiene que, o sea, tiene que procurar, ¿verdad? Levantarse, caminar y orinar. Si uno no puede, no logra orinar, ¿verdad? Es complejo porque entonces, ¿verdad? Tienen que sacarle lo con sonda y bueno, es complejo. Pero, ¿verdad? Sí me gusta hacer como esta aclaración porque o sea, no es que un parto sea mejor que otro. Evidentemente hay circunstancias que rodean, porque por ejemplo, en mi caso particular, que como era una cesárea programada, ¿verdad? Porque por la razón que ya les expliqué,
yo tuve la bendición, ¿verdad? O la fortuna de no sentir dolores de parto, o sea, ni siquiera las primeras contracciones, porque ya, o sea, simplemente yo tenía que llegar al hospital tal día, me internaban y al día siguiente me hacían la cirugía. Entonces, y digamos, por ejemplo, el máximo son 39 semanas. Creo que lo más que puede durar el embarazo son 43, digamos, cuando se pasa de término, que así se dice, ¿verdad? Creo que son como 43 lo más, pero digamos, en lo ideal el bebé debe nacer antes de la semana 39, pero no se puede hacer una cesárea o ningún otro tipo de procedimiento antes de la semana 36, si no me equivoco. Digamos, como si el bebé, digamos, pues si es una cuestión de emergencia o así, ¿verdad? Y pues nacería prematuro, pero tiene que tener como mínimo 36 semanas. De hecho, a mí me devolvieron porque yo no tenía las 39 semanas cumplidas, o sea, aunque ya estaba dentro de las 36, no estaba, y en teoría ya estaba en término, como no había cumplido semana 39, la primera vez que me internaron me devolvieron, no me hicieron la cesárea. Primero me habían, digamos, dado cita para el 4 de mayo, pero me faltaban como 3 o 4 días para las 39 semanas, entonces tuve que volver el 9 de mayo. Mi hija nació, bueno, volví el 8, pero mi hija nació el 9. Pero sí, digamos, en el hospital, digamos como que la fecha para poder hacer los procedimientos sería la semana 39. Después, vamos a ver. Ok, datos importantes del recién nacido. El periodo neonatal, según la OMS, es desde el nacimiento hasta los 28 días, ¿verdad? Esa es una etapa muy vulnerable porque todavía se dan varios ajustes a nivel fisiológico. Por ejemplo, bueno, no sé si están familiarizadas o las que han sido mamás o lo que sea, ¿verdad? Generalmente, y desde que uno está chiquitico, cuando va a conocer a un bebé, se le explica primero que no puede estar, bueno, primero un bebé recién nacido, ¿verdad? Un neonato a los 28 días, en buena teoría, no puede recibir visitas, solo el núcleo familiar. Por eso se habla de la cuarentena. Se supone que el bebé y la mamá pueden hablar, digamos, ya entrar en contacto con, digamos, como con otras personas o salir a la calle hasta después del día 40. ¿Por qué? Porque precisamente el bebé todavía hay, digamos, condiciones que tiene que adaptarse. Sin embargo, ¿verdad? Y pues yo no sé, en la actualidad creo que no, la gente no le hace mucho caso a eso, ¿verdad? Una de las áreas más sensibles que el bebé tiene, ¿verdad? Cuando nace, que está terminando de formarse, es en la cabeza, que digamos, esta parte de aquí siempre queda como muy blandita, que es lo que le llaman popularmente la mollera. Un golpe en esa zona puede ser fatal, ¿verdad? Entonces hay que tener sumamente cuidado. Y además, digamos, en los primeros días, a los chiquitos, bueno, ¿verdad? Que es lo que dice el segundo punto, hay que estar pendientes, ¿verdad? De medir el peso, la talla, el perímetro cefálico y el torácico. El perímetro cefálico se refiere a la circunferencia de la cabeza. O sea, el chiquito una vez que nace, ahorita vamos a ver, le hacen el test Apgar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de mi hija, como fue cesárea, bueno, tuve la situación, digamos, que a mí me pusieron, ¿cómo se llama? La anestesia de la cintura para abajo, pero después de una noche de insomnio y el agotamiento de la situación, y evidentemente cuando sacaron a la bebé, como que ya mi cuerpo se desconectó, ¿verdad? Entonces yo quedé en recuperación y a la bebé se la dieron al papá, pero digamos, la cosa es que cuando yo me desperté, y ya me dieron la bebé y todo, el papá de mi hija me explicó, ¿verdad? Que en el caso de mi hija nació con la circunferencia cefálica de 39 centímetros, lo cual, digamos, no está mal, pero no es lo regular o lo esperable. Hay que acordarse, digamos, que en estos términos es importante no hablar de normalidad, porque la normalidad es un término subjetivo, pero sí hablamos de ciertas características que son esperables, ¿verdad? O que estén, o rangos que estén dentro de la media. Entonces, en buena teoría, la circunferencia cefálica tiene que medir 36 centímetros. Cuando mide menos o más, puede ser un indicador de que hay cierta situación para prestarle atención. Entonces, en el caso de mi hija, era hipercefalia lo que podía tener. ¿Y por qué era, digamos, importante determinar si tenía hipercefalia o no? Porque la hipercefalia, por ejemplo, se puede dar también cuando hay hidrocefalia, que es cuando los bebés se les llena la cabecita de líquido o de agua, ¿verdad? Entonces, bueno, al final mi hija simplemente tenía la cabecita grande, pero no era nada que le fuera, digamos, a perjudicar en el desarrollo cognitivo, o sea,
simplemente era jupona literalmente. Entonces, bueno, ¿verdad? Gracias a Dios tuve la fortuna de que no pasó eso, pero en muchos casos, como les digo, es importante y por eso se hacen como todo este tipo de procesos, digamos, apenas el bebé nace, ¿verdad? Que se le hacen todas estas mediciones. Entonces, ellos nacen con los ojitos cerrados, con la pielcita enrojecida, con acrocianosis, que es una condición que se caracteriza por una coloración azulada o pálida en las manitas y en los pies, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, primero porque ellos han estado en un ambiente oscuro durante 9 meses, un ambiente húmedo, ¿verdad? Entonces, las manitas y los piecitos, ¿verdad? Son como más de esa coloración porque además se les marcan más las venitas y toda la composición interna. El test Apgar, ¿verdad? Que era el que les estaba comentando, es una prueba que se realiza a los recién nacidos para evaluar su estado de salud y se evalúan 5 aspectos. Entonces son la frecuencia cardíaca, la respiración, el tono muscular, los reflejos y el color de la piel. Como les decía, ¿verdad? O sea, es importante no caer en que si es una buena puntuación o una mala puntuación, porque esos son juicios de valor que no, pero digamos, las puntuaciones esperables o dentro del rango que, ¿verdad? Que el test está bien o es aceptable, digamos, se puntúa de 0 a 2, se suman las puntuaciones de los 5 aspectos para tener un valor entre 0 y 10. ¿Verdad? Entonces, una puntuación de 7 o superior indica un buen estado de salud. Una puntuación inferior a 7 indica que el bebé necesita ayuda para adaptarse. Y una puntuación baja puede indicar que el bebé tuvo problemas durante el nacimiento y que se redujeron los niveles de oxígeno en la sangre, ¿verdad? Entonces, bueno, los primeros días, por ejemplo, si al bebé le dan la salida al hospital, pero el bebé se pone amarillito, entonces hay que salir corriendo para el hospital, ¿verdad? Porque eso es indicación de que algo no está funcionando a nivel interno de la manera correcta. Pero por eso es la importancia de hacer, digamos, estas pruebas. Entonces, vean, voy a parar un momentito aquí. Bueno, déjate compartir un momentito aquí porque con eso que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Del embarazo, básicamente, pues estaríamos como con la parte de el primer tema. Estas teorías del desarrollo es como del segundo tema, que yo lo metí porque en realidad, bueno, me gusta en general meterlo, ¿verdad? Por eso, porque solo tenemos 2 tutorías. Y ustedes, yo sé que no han leído la información, porque obviamente la unidad 2 ni siquiera ha abierto, pero bueno, la cosa es que antes de pasar a eso, no sé si tienen alguna duda, consulta respecto al tema en general. Voy a compartir para que veamos una cosa. Bueno, salite. Ay, ¿qué es eso? Ay, no, ya, aquí. ¿Qué es lo que quiero que vean? Es esto. Vamos a revisar lo de la unidad 1. Entonces, vamos a ver. Bueno, vean que en mi grupo ya hay varios aportes. Entonces, bueno, dice que en el bloque 1, que habla de los fundamentos genéticos y biológicos, el aporte debe tener una extensión extensión mínima sí de 2 páginas completas, o sea, 500 palabras. Se deben abordar de manera concreta con las propias palabras de las personas estudiantes. Vean, eso es importante, por favor. O sea, procuren en la medida de lo posible redactar la respuesta desde lo que ustedes entienden. La mejor forma de que ustedes van a saber que ustedes están entendiendo el tema es como si ustedes llegan a explicarle a alguien que no conoce nada del tema y esa persona les entiende, ¿verdad? Entonces, yo sí sé, ¿verdad? Y comprendo que generalmente este tipo de temas, la fertilización, los nacimientos múltiples, el código genético, ¿verdad? Tal vez muchas me dirán, pero ¿cómo lo explica uno con sus propias palabras? Porque generalmente lo que hacen es como pegar fragmentos, ¿verdad? O pues traer fragmentos de lo que dice la lectura. Pero sí es importante, digamos, que ustedes lo traten de explicar con sus propias palabras. Evidentemente van a haber frases y cosas que van a tener que poner tal cual porque no pueden cambiar los nombres, pero, ¿verdad? O sea, hacer el esfuerzo. En el bloque 2, ¿verdad? El proceso del desarrollo prenatal, ahí lo que hay que enfocarse es a qué se le llama desarrollo prenatal, la primera etapa del desarrollo prenatal, la etapa embrionaria y todo lo que ocurre en ella, el desarrollo de los órganos básicos, sistemas nerviosos y corazón. Y en la reflexión personal, digamos, ahí sí,
cada persona escribirá una reflexión personal de una página completa expresando desde su perspectiva personal cómo influye la vivencia de ser padre o madre en la forma en que alguien se vincula consigo mismo y los demás. Esta parte o esa pregunta, digamos, es una pregunta digamos, de introspección. ¿Por qué? Porque no sé si todos o todas las personas que estén, digamos, realizando la actividad han tenido la experiencia de ser papás, pero si no son papás, también es muy interesante pensar, digamos, por lo menos para mí, digamos, leer eventualmente. ¿Qué creen ustedes que implica ser padre? Porque nosotros en el colectivo, en el inconsciente colectivo que les mencionaba antes, tenemos como muchas demandas sociales, que ser papá hay que ser sacrificado, para ser papá hay que anularse uno como persona, para ser papá, ¿verdad? Uno tiene simplemente que dedicarse 100% a los hijos porque si no, no es buen papá. Y hay muchas cosas de esas que primero no están bien y tampoco son realizables, ¿verdad? Entonces, es muy importante que, bueno, la parte que es de opinión personal, ¿verdad? Pues obviamente tiene una valoración más subjetiva en el sentido de que, ¿verdad? O sea, uno no puede decir que lo que la otra persona opina está mal, aunque uno no esté de acuerdo, porque no es que está mal, simplemente es diferente. La parte de los bloques 1 y 2, pues ya eso es como propiamente teoría de la que dice el libro, ¿verdad? Ahí sí hay que tener cuidado porque si usted pone algo en la información incorrecta, pues ahí sí se puede decir, no, esto está mal planteado o mal escrito. Pero eso, ¿verdad? O sea, es importante que ustedes se den la oportunidad de realmente entender y vivenciar el tema. ¿Y por qué en la tercera pregunta, ¿verdad? Dice de vincularnos conmigo mismos y con los demás? Vean, yo les voy a contar algo desde la perspectiva psicológica. La mayoría de las personas, cuando llegan a ser papás, bueno, a menos de que sea como un matrimonio que de verdad planeó o que tuvo la intención de, digamos, de buscar el embarazo y de procrear, ¿verdad? Generalmente la mayoría de las personas llega a ser papá por una cuestión de que pasó, ¿me entienden? De que no fue un embarazo planeado. Son muy pocos, ¿verdad? Digamos, de 100 embarazos planeados, yo me atrevería a decir que tal vez el 90% son inesperados, ¿verdad? Porque no todas las personas planifican. Bueno, el punto es que la mayoría de las personas adultas no son conscientes de que para poder realizar una tarea de, digamos, como de paternidad o de maternidad, en lo ideal, la persona debería haberse trabajado emocionalmente primero, debería haber llevado un proceso terapéutico, debería haber llevado, digamos, sanado todas sus heridas de infancia. ¿Por qué? Porque cuando usted no ha hecho ese trabajo, la práctica de la paternidad y la maternidad resulta bastante más retadora. Y no solamente la práctica de la maternidad y la paternidad, o sea, en general, una persona que no se sana a nivel emocional, que ha tenido muchas vivencias, traumas, recuerdos dolorosos, etcétera, si la persona no se trabaja y no se sana, eso va a ser, digamos, como lastre que va a arrastrar por toda su vida, ¿verdad? Entonces, y le va a afectar en los aspectos laborales, familiares, vinculares, de pareja, etcétera. Entonces, sí es muy importante que ustedes hagan conciencia de eso. ¿Por qué? Porque realmente cuando uno entiende, ¿verdad? Que la importancia de sanarse uno mismo para vincularse con los demás y eventualmente, si una persona, por ejemplo, no es capaz de asumirse a sí mismo como adulto, sino, digamos, si es una persona codependiente, si es una persona, digamos, desorganizada, si es una persona que tiene, por ejemplo, vicios, si tiene, ¿verdad? O sea, puede tener muchas características adversas y si no puede literalmente con su propia vida, ¿cómo espera poder con la vida de alguien más? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde realmente uno tiene que ser consciente. Y sí, a veces se romantiza mucho, digamos, la maternidad y la paternidad. Ahora el rol de la paternidad ha cambiado inmensamente. ¿Por qué? Porque los hombres pasaron de ser la figura proveedora, literal proveedora de nada más soy una figura de autoridad que golpea y que da dinero, a ser una figura, ¿verdad? Que está involucrada en el crecimiento de los hijos, que está involucrado en compartir con la mujer responsabilidades del hogar, porque ahora los dos trabajan. La figura paterna, digamos,
ha evolucionado positivamente. ¿Por qué? Porque ha habido una generación de hombres más conscientes que dijeron, no, yo no quiero nada más ser protector, yo no quiero, proveedor, perdón, yo no quiero nada más llegar y dar plata para mi hijo, yo quiero vincularme emocionalmente con mi hijo, quiero conocer a mi hijo, quiero acompañar a mi hijo, quiero educarlo desde el amor, quiero no romper patrones. Si a mí me maltrataron, yo no voy a maltratar, yo elijo hacer las cosas diferentes. Entonces, eso está muy bien. Y socialmente, como les digo, o sea, es un cambio que se ha dado a nivel social, no solamente en Costa Rica, sino a nivel del mundo. La evolución de la masculinidad, ¿verdad? Como género en general, valga la redundancia, pues sí ha cambiado bastante y eso ha hecho que el rol paterno, digamos, también cambie. Igual, también en el rol de la mujer. ¿Por qué? Porque en su momento la mujer tenía que quedarse en la casa y cuidar a los hijos. Ese era el rol de la mujer, cocinar, o sea, toda la cuestión, ¿verdad? Que hemos luchado por desmitificar de que la mujer es simplemente sinónimo básicamente como que de la empleada de la casa, ¿no? O sea, nosotros como mujeres tenemos potencialidades de ser mamá, profesional, esposa, pareja o no pareja, o sea, o ser una mujer independiente sin vínculos afectivos y poder con todos, digamos, esos roles sociales que se nos imponen, ¿verdad? Pero muchas mujeres también han pasado por ejemplo, ser señaladas porque son mujeres que aunque son mamás, tienen una carrera exitosa. Entonces, el hecho de que sean exitosas, muchas personas lo asocian con que son malas mamás, porque entonces si es exitosa en su trabajo, quiere decir que descuida a su casa o sus hijos, o, ¿verdad? Entonces, y eso no necesariamente es verdad. Entonces, es muy curioso por eso, porque cuando uno analiza todos esos aspectos, ¿verdad? Que la sociedad demanda de la figura paterna y materna, realmente podemos nosotros introyectar, ¿verdad? O analizar más a profundidad el peso, ¿verdad? Y no un peso negativo, sino digamos como, vamos a ver, como la carga, digamos, pero no una carga que uno no quiera, sino como algo que te están depositando para, o sea, que están confiando en vos para que lo lleves porque sabes que eres capaz. Entonces es importante, digamos, analizar las cosas desde esa perspectiva. Y porque es muy importante también la figura de papá y mamá en la vida de los chiquitos, porque eventualmente, y por eso les decía, no sé si ustedes están familiarizadas o familiarizados, ¿verdad? Con los términos que yo estoy utilizando, pero por ejemplo, en psicología, cuando nosotros hablamos de sanación del niño interior, las terapias de sanación del niño interior, nosotros lo que hacemos es trabajar las 5 heridas de infancia. ¿Cuáles son las 5 heridas de infancia? La herida de la injusticia, por ejemplo, cuando a mí me prometen o me dicen, es que si usted se porta muy bien, usted va a tener todo lo que quiera en Navidad. Y yo me porto bien todo el año y resulta que sí me dieron regalos, pero no lo que yo quería. Ahí, digamos, se marca la primera herida de injusticia. Y la persona queda con la sensación de que aunque se esfuerce mucho, no necesariamente va a obtener lo que se merece. Por ejemplo, cuando se le activa a las personas adultas la herida de injusticia, resulta que, bueno, que a mí se me olvidó todo eso, yo lo dejé ahí en el inconsciente, ¿verdad? Pero resulta que yo llegué a un trabajo y a mí me dijeron que si yo me esforzaba y que si yo tenía maestría y que si yo tenía esto, me iban a dar un puesto donde iba a ganar mucho dinero. Y yo hice todo lo que tenía que hacer, pero llegó el primo del jefe y le dieron el puesto al jefe. Ahí se activa la herida de injusticia, que es una herida de infancia, pero se reactiva por una situación actual en el adulto y eso puede ser sumamente devastador. La persona puede entrar inclusive en una depresión. Está la herida de abandono, que es donde literalmente el niño se siente abandonado. Muchas veces el abandono no necesariamente es físico, o sea, nosotros podemos sentir herida de abandono aunque papá y mamá hayan estado, pero si papá y mamá estuvieron, digamos, o sea, estuvieron sin estar, digamos, porque fueron personas muy ocupadas o que no nos prestaron demasiada atención, igual se activa la herida de abandono. Está la herida de rechazo, que también es no sentirse como que uno no pertenece o como que, ¿verdad? Como que hay cierto, eso que en la familia dicen, ay, es que sí, es que ese es el raro de la familia o ese es el tal de la familia. Bueno, eso es un poco la herida de rechazo, ¿verdad? Después está la herida de la humillación o la vergüenza, ¿verdad? Que es cuando de alguna manera nos hacen pasar o pasamos como niños, digamos, situaciones que nos hicieron sentir muy vulnerables o nos dieron vergüenza o nos hicieron sentir mal, ¿verdad? Y entonces eso qué hace, que si nosotros no trabajamos la herida de humillación y vergüenza, vamos a ser adultos tímidos, retraídos, por ejemplo, vamos a ser de esas personas que andan como encorvadas, como, ¿verdad? Como que metidas en sí mismas porque son personas que se sienten o que tienen esa herida, digamos, tan marcada, ¿verdad? Que físicamente la reflejan.
Y me falta una, pero sobre ver, injusticia, rechazo, abandono. Pues perdón, tengo que consultar porque la verdad ahorita no me acuerdo de la quinta. Sí. Ajá. Vamos a ver, rechazo, abandono, bueno, y la de traición era la que me faltaba. La de traición es la herida, digamos, cuando, por ejemplo, no sé, si yo crecí en un hogar donde hubo ruptura, donde tal vez papá se fue con otra persona o mamá se fue con otra persona, entonces, aunque la traición no era directamente hacia mí, yo como niño herido, digamos, que no sano su herida, me convierto en un adulto sumamente controlador, sumamente celoso, que quiere controlar a la pareja porque me da miedo que me traicionen. Entonces, vean que, digamos, si papá y mamá, o sea, no es que papá y mamá hacen esas cosas voluntariamente con uno, ¿verdad? Ningún papá tiene la mala intención de llegar a lastimar a sus hijos. Sí es cierto que lastimosamente existen seres humanos o adultos que si no son sanos, terminan maltratando a los niños o que terminan creándoles traumas y con base, porque son adultos que actúan desde la herida. Entonces, no es que tal vez conscientemente quieran ser malos papás o ser malos con esos niños, son personas, digamos, que no se han sanado o que están, ¿verdad?, con muchas heridas de infancia y que lo que están haciendo es reproduciéndolas. Pero cuando uno hace el esfuerzo por sanar las heridas de infancia, no es como que va a ser, ¿verdad?, un papá perfecto, porque no, aún. Digamos, por ejemplo, yo les puedo hablar desde mi caso personal. Yo soy formada en psicología, me considero una persona espiritual no religiosa, pero trabajo, medito, hago afirmaciones, o sea, he hecho un trabajo profundo de sanación, he llevado terapia psicológica no una vez, varias veces, o sea, y sin embargo, muchas veces me enojo con mi hija y digo cosas que no quiero decir. Por ejemplo, cuando, ay, ya, no me moleste, estoy ocupada, cuando uno dice, ay, ya, no me moleste, ¿verdad? O sea, uno no tal vez no dimensiona lo que eso causa en el niño. Un día esto mi mamá me hizo la observación. Mi mamá estaba cuidando a mi hija y dice que mi hija le preguntó, ¿usted cree que mamá se va a poner feliz cuando yo llegue? Y mi mamá se quedó asustada, dijo, ¿cómo no se va a poner feliz? Ah, es que yo molesto mucho, dijo ella. Yo no, o sea, cuando mi mamá me dijo eso a mí, yo sentí un impacto muy feo. ¿Por qué? Porque me dejó ver, digamos, que realmente, aunque yo he hecho muchos esfuerzos para que ella se sienta amada y valorada, realmente está percibiendo algo que no es. Y sí reconozco que cuando estoy trabajando, cuando estoy haciendo, como yo trabajo desde la casa, porque la educación a distancia, pues yo trabajo de mi casa, a veces ella está, y a veces me interrumpe, y yo le digo, mamita, no puedo, estoy ocupada, de verdad no me moleste o ahorita, ¿verdad? O sea, tal vez por estrés digo cosas, pero a lo que voy es eso, o sea, vean cómo un niño percibe las cosas y entonces yo tuve que sentarme con ella y explicarle, o sea, usted a mí no me estorba, usted es lo más importante que yo tengo y realmente, digamos, a mí me gusta pasar tiempo contigo, pero también tienes que entender que mamá necesita, ¿verdad?, tener espacio para trabajar y hacer lo que tiene que hacer, porque mamá es el sostén de la casa, si mamá no trabaja, no tenemos comida, o sea, ya al final yo, digamos, me senté y hablé con ella y ella, digamos, entendió que no es que molesta, pero si yo no hago eso, si yo no me siento con esa chiquita a decirle esas cosas, ella va a ser la adulta que va a creer que estorba o que se tiene que ganar el amor. Entonces son las personas serviles que llegan y hacen todo y son las personas que llegan a decir, yo hago lo que sea, pero por favor no me deje. ¿Por qué? Porque esa persona no se concibe, digamos, desde su valía propia, sino que cree que para ser amada o aceptada, tiene que hacer y hacer o tiene que dar y dar. Entonces, bueno, para no molestar, entonces yo me voy a ir a encerrar al cuarto y me voy a retraer para no molestar a mamá. Entonces, así mamá me va a querer, ¿entienden? O sea, es algo muy complejo y son cosas muy cotidianas. Por eso es la importancia, digamos, de que nosotros veamos todos estos temas y que ustedes lo entiendan así a profundidad para que el día de mañana ustedes puedan comprender cuáles son las realidades de sus estudiantes, porque evidentemente les va a pasar en muchos momentos que van a tener estudiantes con historias de vida pues bastante difíciles y tristes. Entonces, ¿alguna duda hasta el momento? ¿O algo que quiera, si alguien quiere hacer un comentario, un aporte, o sea, ¿verdad? Pueden hacerlo. No me gustaría que fuera puro monólogo, ¿verdad? Ya ha sido casi todo monólogo. Pero bueno, si quieren participar o decir algo, me avisan. Si no tienen dudas del tema, entonces nada más veríamos este videito de lo de la unidad 2 para yo explicarles más o menos cómo funciona y ya, sería digamos como lo que queda la tutoría. Entonces no sé si alguna tiene alguna consulta.
Yo, profesora, me gustaría dar un aporte. Adelante. Muchas gracias. Sí, en este trayecto de ser madre, padre de familia, nada está escrito en piedra. Muchas veces uno trata de dar lo mejor de sí, pero no es suficiente, Así o es. también depende mucho de cómo lo tomen los niños. Ujú. Entonces, algo que uno diga, desde mi punto, no es algo dañino, pero el niño puede estar sensible o tal vez trae cosas acumuladas que ha ido Ujú. callando, guardando, y ese detonador cambia todo. Totalmente. Pero lo importante es actuar a tiempo, Exacto. porque somos seres humanos, no somos perfectos y siempre abordar las situaciones a tiempo. Yo creo que eso es lo que se podría rescatar. Muchísimas gracias, Carmen, totalmente. Y es muy valioso el comentario, Carmen, porque, por ejemplo, digamos, eso que ella decía de que los niños muchas veces traen cosas acumuladas. Nosotros somos a veces ¿qué les digo? O sea, como seres humanos no nos percatamos del impacto de, digamos, de todo lo que, ya te voy a dar la palabra, Kelly, de todo, digamos, lo que eso implica, porque imagínense que la herida de rechazo, el niño le empieza a desarrollar desde el vientre, por ejemplo, si una mujer tuvo digamos, en su momento se asustó o rechazó el bebé o quiso abortar, aunque no lo terminara ejecutando, digamos, son heridas, pero, o sea, son sensaciones que a nivel físico el niño recibe y el ser humano es tan perfectamente complejo que, por ejemplo, cuando una mujer durante el embarazo llora mucho o está triste o es agredida o está en esa sensación, digamos, constante como de sobrevivencia, donde están activados todos los mecanismos como de sobrevivencia, lo que el cuerpo hace es, digamos, desarrollar muchísimo cortisol y el cortisol hace que ese bebé nazca como una persona completamente retraída, inhibida, o sea, toda esa sobreexposición al cortisol eventualmente va, digamos, a afectar el desarrollo cognitivo del bebé. Entonces, vean que desde que el bebé está en el vientre, eso puede afectar. Sería Kelly, luego Denia y luego Jerry. Gracias, profe. No, bueno, desde la materia me gustó mucho porque ahora entiendo por qué tengo dos hermanos que tienen los ojos verdes, ¿verdad? Y yo no, y mis otras hermanas no, no los tenemos así. Entonces, esa parte de la materia me ha gustado mucho porque me ha llamado mucho la atención de ver que de ahí todos somos hermanos, pero todos somos diferentes. Ah, sí. Y bueno, desde lo que usted explicó desde la cesárea, me siento identificada porque también fui cesárea, pero sí de esa cesárea que sí viví los dolores porque fue que mi hija a última hora se dieron cuenta que traía el cordoncito en el cuello, entonces no podían hacer, entonces terminé en Claro. cesárea. Pero me ha gustado mucho, mucho la materia. Y en cuanto a lo de mi hija también, bueno, ella tiene 8 años y creo que yo la he chineado mucho desde que ella nació. Entonces, ahora, digamos, yo tal vez le digo algo y ya ella lo ve como que yo la estoy regañando, es que mami no me quiere, es que entonces es muy difícil ser papá o mamá, no es fácil, pero le agradezco mucho porque sí, la materia es muy bonita, muy interesante y he descubierto cosas que antes no sabía y espero poder ponerlas en práctica cuando ya yo pueda ejercer como maestra. Muchas gracias, Bueno, profe. con mucho gusto, Kelly, qué bonito, y gracias por compartirnos tu experiencia. Y sí, digamos, a mí me ha tocado muchas veces sentarme con mi hija y explicarle, ¿verdad? Porque a veces, digamos, yo la regaño y ella me tira los brazos, ¿verdad? Y como, entonces yo la abrazo y yo le digo, vea, yo la voy a abrazar porque yo nunca le voy a negar un abrazo, pero yo estoy enojada y yo tengo derecho como mamá a estar enojada porque vos no hiciste lo que yo te pedí. O, por ejemplo, digamos, una lucha terrible con mi hija es el desorden que tiene en el cuarto. Entonces, cuando ya yo llego y la castigo, ¿verdad? Yo le digo a Lana, ¿cuántas veces mamá te preguntó o te pidió amablemente que acomodaras el cuarto? Muchas. ¿Por qué no lo hiciste? No sé. Le digo yo, bueno, pero usted sabe y entiende que cuando usted no le hace caso a mamá, usted puede tener una consecuencia negativa o una consecuencia positiva. Sí, ok, entonces en este caso el castigo es una consecuencia a que vos decidieras no acomodar el cuarto. Y no porque mamá te castigue, es que mamá no te quiere, es que realmente mamá necesita que entiendas y hagas disciplina para ciertas cosas porque en el futuro te va a ayudar. Evidentemente, ¿verdad? No es como que lo acepta de la mejor manera, porque igual siempre sigue siendo como el berrinchillo por estar regañada, pero me ha funcionado, digamos, hacer eso. Denia.
Buenas, disculpe, es que estoy trabajando. No se Profesora, preocupe. por eso es que también necesitan contestar. Profesora, vean, en sí, yo puedo hablar de todos los temas porque por todos los temas he pasado, excepto por la cesárea para tener hijos, porque yo las dos que tengo las tuve de parto natural, pero sí fue de diferentes sufrimientos en los dos embarazos. Ahora que empecé a estudiar, ya después de mis 40 años, tengo un detalle, que mi hija menor, que tiene 10 años ahorita, pero cuando yo empecé tenía como 8 añitos, ella me decía que yo por estudiar no le dedicaba tiempo. Y tuve que sentarme con ella y explicarle que yo antes, porque ellas estaban pequeñas y siempre he tenido que trabajar para darle sus cositas, no había podido estudiar y que yo tenía que coger en alguna época de mi vida, en alguna época mía, estudiar para darles un mejor futuro a ellos. Pero aún así, en veces se me tira encima, se me pone a llorar que yo no le dedico tiempo. Que digamos, yo vengo al trabajo, hago las cosas de la casa y me pongo a estudiar porque ya estaba en la universidad y aparte tengo beca y tengo que mantener mi beca. Entonces yo le explico a ella y me he sentado con ella a hablar, pero ella sinceramente en veces se me resiente mucho porque dice que yo no le dedico nada de tiempo a ella para estar con ella y jugar con ella como lo hacía antes, pero es que ahora tengo que vivir mi tiempo en trabajar, en la casa, en ella y en todo lo demás. Pero ahora, después de hablar con ella, le he tratado de dedicar en que sea una horita a ella y después seguir con el resto de las cosas. Entonces sí, es bastante complicado. Y tengo una adolescente que ya el detalle y el problema de ella es que ella no demuestra lo que siente, los sentimientos de ella no los demuestra. De vez en cuando es que llega y deja que uno la abrace o le dé un beso. Y ella se enoja porque dice que yo abrazo, beso y chineo a la chiquitita. Pero ella desde chiquitita no se deja ni tocar. Entonces uno no sabe cómo demostrar el amor y cariño a ella. Entonces tengo como que las dos versiones. Una que es muy dulce y cariñosa y otra como que es más alejadita. Y me gustó mucho la clase porque me enseñó muchas cosas. Y me gusta porque yo al principio de 2023 yo cogí psicología. Pero la profesora casi no dio tutorías. No explicó mucho la materia y aparte venía empezando y no sabía usar tecnología. Entonces yo me quedé en el curso. No porque no entendiera la materia, sino porque no sabía usar una computadora y ni sabía utilizar unas aplicaciones que utilizan ustedes para que uno presente las tareas. Pero es una asignatura que siempre me ha gustado mucho. Gracias. Bueno, Denia, con mucho gusto y muchas gracias por tu aporte. De hecho, es muy interesante, ¿verdad? Lo que vos nos comentás. Igual con tu hija pequeña, digamos, como te digo, a mí me pasa, por ejemplo, porque mi hija, bueno, yo estoy separada del papá, entonces ella pasa una semana en mi casa, una semana en la casa del papá. Y a veces ella me dice, mamá, es que cuando yo llego de papá, papá se sienta a jugar conmigo, papá tiene, ¿verdad? Como más tiempo. Entonces yo le dije, vea, yo entiendo y que dicha que papá te puede dedicar tiempo, pero el trabajo de papá es diferente al mío. Y aquí en la casa, entonces yo le dije a Lana, ¿quién lava en la casa de papá? Adri. ¿Quién hace en la casa de papá? Tal. ¿Quién hace eso en la casa de papá? Fulano. No todo es papá, pero entonces, ¿quién limpia en la casa? Aquí, mamá. ¿Quién cocina? Mamá. ¿Quién tiene que trabajar? Mamá. Entonces, en mi caso soy solo yo, ella y yo. Entonces, al final, igual ella, como te digo, no se convence del todo, pero creo que son cosas que ellas, o sea, es muy importante y muy valioso que vos primero te hayas sentado con ella a hablar y que hayas, digamos, hecho el propósito de sacar una hora, igual con la grande, que aunque tal vez no sea la más expresiva, igual le sigas dando amor y cariño, aunque a veces usted llega a darle un abrazo y tal vez ella reaccione como con rechazo, igual sígalo haciendo, porque aunque ella no lo vaya a aceptar, es lo que ella está necesitando. Pero a lo que voy es que tal vez en estos momentos ellas racionalmente no lo comprenden, pero vas a ver que lo que esas semillitas que está sembrando hoy, el día de mañana, cuando ya sean mujeres adultas y más maduras, van a acordarse de vos y van a agradecer, mamá sí que fue buena, mamá sí que hizo sacrificios por nosotros, mamá sí que fue una mujer luchadora y qué bonito que mamá se dio el tiempo para estudiar. ¿Por qué? Porque eso es algo muy importante. O sea, vos sos mamá, pero vos sos persona primero. Vos sos una mujer que no podés, digamos, desprenderte de esa parte tuya personal solamente por ser mamá, porque cuando nosotros nos anulamos como ser humano por encarnar solo un rol, digamos, en ese caso el rol de papás, también estamos haciendo algo que no es correcto. ¿Por qué? Porque eventualmente entonces los hijos se van y luego uno queda con esa sensación de vacío, de que no tengo una vida porque ya mis hijos no están y los hijos no se van a quedar solamente porque uno les dedicó la vida. Entonces ahí es donde se da el síndrome del nido vacío y son esos papás que depositaron todo sobre sus hijos, ¿verdad? Y ya cuando ellos no están, no le encuentran sentido a la vida. Entonces, súper bien que vos hayas decidido seguir estudiando y que sigas, digamos, como
protegiendo esa parte personal que vos tenés derecho a tener. Jerry. Sí, y yo también soy madre soltera, profe. ¿Sí? Yo también soy madre soltera, entonces, y el problema de ella fue que como desde que me separé del papá de ella empezó como más apego a mí y menos al papá, entonces todo eso lo hemos ido tratando de sacar adelante. Bueno, gracias, profe. Con gusto. Ahora sí, Jerry, perdón. Buenas, profe. ¿Me escuchan? Sí, correcto. Ok, es que antes no me funcionó el micrófono ya. Sí. Es que vieras que no soy muy tecnológica y entonces por ratos. Profe, vea. Bueno, yo puedo hablar de casi que de todo, ¿verdad? También. Desde lo de los rasgos me pareció muy bonito, ver que mi hijo tiene los ojos verdes y ya sé que mi esposo tiene los ojos cafés, yo tengo los ojos cafés y de ahí puede venir eso. Ok, y por otro lado, lo que es en la parte de la docencia, es muy importante entender eso, que cada niño tiene problemas diferentes en su hogar. Y por ejemplo, yo soy una persona que vengo de un hogar que mi papá fue alcohólico toda la vida y entonces hubo muchas etapas en que muchas cosas no las tuve y yo he aprendido a sanar yo sola. He aprendido porque he tenido que hacerlo, la vida me ha enseñado a hacerlo. Y es muy importante comprender a los niños. Entonces, por ese lado, me gustó mucho la clase. Tenía una duda. Hay que escribir, porque la mayoría de las tareas de los trabajos siempre piden que los escriban en tercera persona. Sin embargo, como esto es propio de uno puede escribirlo así, como que uno está contando. Sí, no hay problema, digamos, porque como es un foro y es un foro, digamos, de opinión, por decirlo así, entonces sí se puede hacer de manera impersonal, digamos, personal más bien, ¿verdad? O sea, cuando es en tercera persona o impersonal es cuando, digamos, son ensayos o investigaciones, ¿verdad? Que tiene que ser como una estructura un poco más objetiva, pero en este caso no hay problema que lo hagas desde la propia perspectiva. Ok, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Entonces, muchísimas gracias a todas las que participaron y bueno, me siento muy honrada, ¿verdad? De ver que les ha gustado la clase. Vamos a ver rápido el videito que nos queda de las teorías del aprendizaje. Entonces, no, perdón. Bienvenidos al segundo capítulo de esta serie. En este capítulo hablaremos sobre las diferentes teorías que explican el desarrollo humano. Las primeras nociones de desarrollo humano venían cargadas de prejuicios. Por ejemplo, en una sociedad de varones, las niñas fueron consideradas como mujeres incompletas. Además, se pensaba que el ser humano era contenido en el espermatozoide y la mujer era solo una incubadora. La teoría de la evolución de Darwin vino a exponer las primeras conductas que debía pasar una persona como parte del desarrollo y las clasificaba como completas o incompletas. Posteriormente, la visión contemporánea del desarrollo viene a destacar que el desarrollo es multicausal, variable, continuo, discontinuo y autoorganizado. Asimismo, se dice que se relaciona con el crecimiento y la maduración y que se rige por los principios de céfalo-caudal, próximo distal, flexor extensor y general específico. A partir de este momento aparecen diversas formas de percibir el desarrollo humano. Para ello analizaremos algunas de las ideas más importantes que explican estas teorías. Empecemos por el psicoanálisis. El padre de esta teoría fue Sigmund Freud. Para él, el desarrollo sexual está presente a lo largo de toda la vida y lo divide en 5 etapas: etapa oral, etapa anal, etapa fálica, etapa de latencia y etapa genital.
Además, Sigmund Freud sostiene que entre los 3 y 6 años, las personas pasan por una transformación afectiva fundamental. Por ejemplo, el niño varón se enamora de su madre y siente celos y rivaliza con su padre. A esto lo denominó complejo de Edipo. Un aporte a esta teoría la realizó Melanie Klein, quien definió el juego infantil como un lenguaje que servía para expresar lo inconsciente a través de la fantasía, es decir, que mediante las acciones del juego se expresa lo que no se logra decir. Otra corriente teórica es el conductismo. John Watson es el padre de esta teoría. Este consideró que los niños llegan al mundo únicamente con patrones reflejos de comportamiento, producto de la evolución. Por lo tanto, todo comportamiento diferente responde al aprendizaje. Iván Pavlov sostuvo que el aprendizaje se da cuando un estímulo neutro se asocia a un estímulo-respuesta. Además, Skinner fue quien postuló el condicionamiento operante, el cual consiste en la relación de una conducta con sus consecuencias. De acuerdo con esas consecuencias, una conducta puede aumentar o disminuir. Las dos formas de condicionamiento operante que postuló Skinner son el refuerzo y el castigo. Y las técnicas para modificar conductas desde el condicionamiento operante son extinción, tiempo fuera y modelamiento. Ahora hablaremos sobre la epistemología genética. El precursor de esta teoría fue Jean Piaget. Piaget sostuvo que el pensamiento no evolucionaba en forma lineal y continua, sino a través de una serie de etapas o de estadios distintos entre sí. Para él, el desarrollo se divide en etapa sensoriomotora, etapa preoperacional, etapa de operaciones concretas y etapa de operaciones formales. La teoría sociohistórica es producto del pensamiento de Lev Vygotsky. Vygotsky sostiene que el desarrollo está culturalmente condicionado. Lo que nos diferencia de los animales es el producto de nuestras interacciones sociales. Por esta razón, nos apropiamos de la cultura. A este proceso se le denominó internalización. Además, Vygotsky habló sobre la zona de desarrollo próximo, la cual es el espacio comprendido entre el potencial individual actual y lo que una persona podría hacer con ayuda. La teoría del apego tuvo 3 exponentes. El primero es Konrad Lorenz. Lorenz hablaba que el periodo crítico en el cual se da el aprendizaje para la vinculación filial o sexual se denomina impronta. Otro exponente de esta teoría es John Bowlby. Bowlby definió el apego como la capacidad programada del ser humano para establecer vínculos afectivos y conexiones emocionales con otras personas. Y para finalizar, otra de sus exponentes, Mary Ainsworth, definió 2 estilos de apego, a los que denominó estilo seguro y estilo inseguro. Por último, en relación con el desarrollo del lenguaje, también encontramos teorías que lo explican. Por ejemplo, Piaget indica que el ser humano tiene la capacidad de representar mentalmente estímulos mediante el uso de símbolos que lo significan. A esto lo llamó pensamiento simbólico. Para Piaget, el lenguaje y el intelecto surgen de forma separada. Así, el pensamiento no se relaciona con el lenguaje, más bien se relaciona con la inteligencia. Este mismo autor propone 2 etapas que socializan el desarrollo del lenguaje. El habla egocéntrica, que es el habla centrada en el niño. En esta etapa aún no incluye a nadie más en el discurso. Y la otra es el habla social, donde se incluye a otra persona en su mensaje. Para Vygotsky, el lenguaje produce el pensamiento, es decir, el pensamiento existe a través de las palabras. Además, identifica 2 etapas. Fase de prelenguaje, cuando el niño repite palabras sin significado, y otra, etapa lingüística, cuando las palabras ya tienen una intención. Para Vygotsky, el lenguaje es siempre social. Por su parte, Chomsky, otro de los exponentes de esta teoría, refiere que imitar y repetir no implica adquisición del lenguaje. Define el lenguaje como un dispositivo que se desarrolla a través de las estructuras mentales. Este dispositivo se activa en la infancia y de no contar con la estimulación necesaria, el lenguaje no se aprende.
Bueno, esto sería todo en relación con las teorías del desarrollo. Nos vemos en el próximo capítulo. Ok, bueno, entonces, no sé si Denia, ¿dejaste la manita levantada o tienes otra duda? Yo creo que fue que se le quedó la manita. Este video, bueno, es muy importante porque nos explica un poco, ¿verdad?, la concepción de las diferentes teorías del desarrollo, que es lo que vamos a ver en el capítulo 2. Este es el libro, es que tengo la cuestión esa para que se vea borroso, pero lo estoy enseñando porque a veces pasa que me escriben que me dicen que no tienen el libro o no se los dieron en el segundo, entonces es importante que sepan que a partir de la unidad 2 vamos a tener que usar este libro, porque y como les explicaba, déjenme ver, por ahí. No sé, no puedo, no lo puedo enfocar bien, pero bueno, ya ustedes más o menos lo vieron. La cosa es que si no tienen el libro, por favor, para que lo pidan en el CU, porque en la primera unidad sí se usó el libro de Papalia, que está ahí colgado, pero ya a partir de la segunda unidad es todo con el libro. Y en la segunda unidad, ¿verdad? Lo que se ve, básicamente, es lo que ya les acaba de mencionar, ¿verdad? Que es el desarrollo de la persona en la niñez intermedia, ¿verdad? Pero son las teorías del desarrollo. No todos los autores que mencionaron en el video están aquí, pero, por ejemplo, aquí sí se habla de Freud, de Piaget, de Vygotsky, así. Una aclaración importante, porque en el video la persona dice, ¿verdad?, que hay una etapa en la teoría de Freud donde el niño se enamora de la mamá, ¿verdad?, y que lo del complejo de Edipo. A mí siempre me gusta explicarlo rápidamente. Vean, cuando Freud propuso la teoría, ¿verdad?, cuando él hablaba de este enamoramiento, no es un enamoramiento, vamos a ver, a pesar de que la teoría de Freud es una teoría psicosexual, así se llama, ¿verdad?, el chiquito en esas etapas no dimensiona, digamos, desde el erotismo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, un chiquito se enamora de su mamá o una niña de su papá, pero porque lo idealizan en función de que ven una figura de protección, una figura amorosa. O sea, no es una cuestión sexual, no es una atracción física, ¿verdad? O sexual, o que hay un deseo de poseer al papá, ¿verdad? O sea, o a la mamá, porque no es de esa manera. Porque por eso es que la teoría de Freud ha sido como muy criticada y en su momento, ¿verdad? O sea, fue sumamente satanizada porque Freud describía esta teoría en la época victoriana, donde era una sociedad sumamente conservadora y rígida, ¿verdad? Entonces venir con una teoría que además era psicosexual, fue todo un burumbum social, pero bueno, y además, bueno, muchas cosas de la teoría de Freud ya como que actualmente o sea, o muchas personas, ¿verdad? Como que creen que ha perdido como relevancia, pero sí, a mí sí me parece importante explicar, y él le pone complejo de Edipo porque hay una historia griega que habla de veamos, como de un rey, ¿verdad? Una reina y un rey que tuvieron un hijo y que este hijo, por alguna razón, es que yo no me sé la historia bien, pero por alguna razón el hijo, ¿verdad?, de esta pareja de reyes se va, o se lo llevan desde niño, no sabe quién es su mamá, no sabe quién es su papá, y por azares del destino llega de vuelta, digamos, al pueblo donde está el reino de sus padres, y él se enamora de la reina, se enamora de su madre, pero él no sabía que era su madre, ¿verdad? Entonces de ahí es que Freud agarra el nombre del complejo de Edipo. Y después, posteriormente, se habla del complejo de Electra, que no lo propuso Freud, es que no me acuerdo si fue otra persona psicoanalista, pero ahorita no me acuerdo cuál fue. La cosa es que, ¿cómo se llama? El complejo de Electra es exactamente lo mismo, es cuando la niña, digamos, siente como este enamoramiento hacia el padre. El complejo de Edipo es del hombre hacia la mamá, y el complejo de Electra de la niña hacia el papá. Dice que, perdón, espera, a ver. ¿En qué parte encuentro el libro de Papalia? A ver, vamos a ver. Les voy a compartir. El libro de Papalia es el que está en la plataforma. Entonces, voy. Ay, sálgase. Ok, entonces, el libro de Papalia. A ver. Ay. Aquí en la unidad 1 dice unidad didáctica. Esta unidad didáctica es el libro de Papalia. Ay, pucha, es que
como estoy compartiendo no me deja. Ese es el libro de Papalia, ¿verdad? Que si ustedes le hacen grande aquí el nombre, aquí es donde van a ver que dice Papalia. Ay, puchis. ¿Ves? Entonces, Diane Papalia, por eso le digo yo el libro Papalia, aunque no sea la única persona autora. Por cierto, que el que ahorita me preguntaron que cuál era la referencia de este libro, bueno, ¿verdad? La pueden sacar, aquí están todos los datos, y en la contraportada está lo demás datos. Ese es el libro de Papalia, ese se utiliza solo para la unidad 1. El libro que yo les acabo de enseñar, físico, este libro, que se llama Niñez Intermedia en Contextos Educativos, se los tenían que haber dado cuando ustedes matricularon. Cuando ustedes matricularon y ustedes recogieron sus materiales en el centro universitario, se les tuvieron que dar. Si ustedes no lo tienen, digamos, entonces tienen que comunicarse lo más rápido posible al centro universitario para que les den el libro, porque sí lo van a necesitar. ¿Ok? Entonces, bueno, eso era más o menos lo que quería que vieran un poquito de las teorías del desarrollo, porque, como les digo, en el capítulo 2 van a profundizar un poquito más, pero era como para que se llevaran la información. Entonces, dime, Kelly. Profe, gracias. Profe, entonces para la actividad 2 no vamos a tener tutoría como tal, porque No, la digamos, tutoría a ver, la segunda tutoría es el es 18. es el 18 de octubre, pero digamos, ahí creo que para ese momento ya han entregado el trabajo 2. Entonces, generalmente en la segunda tutoría lo que abordamos es el capítulo 3 y 4, digamos, las actividades 3 y 4 o los temas que quedan. Pero igual, digamos, si ustedes tienen alguna consulta, duda, pues ahí está el foro de dudas. Si, digamos, tuvieran alguna otra consulta directamente, sabemos a ver, yo les comentaba al principio, ¿verdad? Que ustedes pueden hacer la consulta directamente con el profesor que les toca a ustedes en sus grupos. Como yo diseñé la actividad, o sea, yo tengo un chat con mis compañeros, entonces ellos generalmente a mí me preguntan si hay algo que no comprenden o así, digamos, y ahí lo aclaramos entre todos. Pero sí, digamos, cualquier cosa pueden igual usar el foro de dudas o el correo, digamos, ya si es una cosa ahí como más que les dije al principio, ¿verdad? Pues se comunican con el profesor con el correo interno. Arlie. Perdón, profe. Perdón, ajá. Disculpe. No, es que vi una orientación que son unos reels, unos videos cortos. Ajá. Pero yo me imagino que cuando usted nos pase, porque yo estoy en el grupo suyo, en el G1, cuando usted nos pase las indicaciones, ahí nos dice más o menos cómo hay que hacerlo. Sí, Porque sí, yo no digamos, sabía. a ver, todas las unidades, pero es que yo creo que ya dejé de compartir. Ay, pues mucha, me perdí, espérense. Digamos, cuando ustedes cuando la unidad se abre, porque la unidad se va a abrir por fechas, ¿verdad? Entonces, ahorita la unidad 2, si ustedes ven, inclusive en mi módulo está bloqueada, ¿verdad? Entonces, tiene este candadito, se activa por fecha, o sea, a partir del 23 ya va a estar disponible. Y ahí, entonces, hasta aquí igual, la guía de trabajo, ¿verdad? Que es como en todas las unidades tiene una guía de trabajo y se explica qué es lo que tienen que hacer con los reels, pero básicamente es eso, o sea, son videitos cortos como los que uno, no sé si, digamos, han visto los videos cortos de YouTube o los TikToks, digamos, o en Instagram, o sea, un reel es un videito que es corto, que aborda el tema de manera concreta, y no me acuerdo muy bien las instrucciones específicas de todo, ¿verdad? Pero básicamente es como hacer como un reel sobre las teorías del desarrollo, sobre los diferentes autores. Gracias, profe. Con gusto. Ahora sí, Arlie, perdón. ¿Me escucha ahí, profe? Sí, correcto. Es que tengo una duda que no me quedó clara. Es sobre las citas. Bueno, aquí, digamos, en el fundamentos genéticos y biológicos, bueno, ahí está la pregunta, ¿verdad? ¿Qué implica ser buenos padres? A la hora yo de responder eso con mis propias palabras, debo poner una cita. Digamos, yo les explicaba al principio que las citas uno las utiliza, digamos, no solamente por ponerlas porque se piden, sino porque usted quiere fundamentar algo. Entonces, por ejemplo, si usted dice, bueno, en mi opinión, ser buen padre implica ta, 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 ta. Pero, por ejemplo, el autora, no sé, Quiroz Ferlini 2022 dice que ser buenos padres implica, y usted entonces pone la cita de Quiroz Ferlini, ¿verdad? O sea, como
¿Por qué? Porque puede ser que usted se apoye, o sea, que esa cita apoye lo que usted está diciendo o que esa cita más bien, digamos, de una perspectiva diferente del tema, pero que igual enriquece la opinión que usted está dando. Entonces, más o menos, digamos, de esa forma es que deberían utilizar las citas. No sé si me expliqué. Sí, ahí le estoy entendiendo. Entonces, digamos, no es necesariamente usar una cita. A ver, digamos, la idea es que el trabajo, digamos, a ver, que las intervenciones que usted tenga, si tienen que llevar una cita, ¿verdad? Digamos, no recuerdo si en la rúbrica dice cuántas citas o no, el punto es la utilización de citas, ¿verdad? O sea, sí se está evaluando, porque en la rúbrica se evalúa que se haya usado citas con formato APA, ¿verdad? Entonces es importante que las incorpores. En las instrucciones se pone que solo en el bloque 3, pero por ejemplo, si usted en el bloque 1 o el bloque 2 necesita poner una cita, también lo puede hacer. Lo que yo estoy tratando de reafirmarles es eso, que las citas, más allá que un requisito que se evalúa, es una necesidad, ¿verdad? O es una herramienta, más bien no una necesidad, es una herramienta que uno utiliza para que su respuesta sea más sólida, o sea, que tenga respaldo científico y que tenga una mejor estructura, más o menos. Ok, sí, es que en mi caso a mí me gusta siempre como argumentar, así algo, pero ok, entonces lo voy a aplicar ahí cuando siento que lo necesito. Muchas gracias, profe. Listo. Selena tenía la manita levantada, pero no sé si ya se le aclaró o si igual quieres decir algo. No, profe, listo, eso era lo que justamente quería confirmar. Ah, ok, listo. Y Marilyn dice que el primer trabajo solo lleva una cita. Es lo mismo que les estoy diciendo, digamos, a ver, en las instrucciones creo que digamos, dice que respaldar con una cita. No necesariamente tiene que ser solo una, pueden utilizar más porque volvemos a lo mismo, las citas son para darle solidez a la respuesta. Digamos que si se quieren, digamos, para ponerlo apegado con respecto a las instrucciones, sí, mínimo tiene que tener una cita, digamos, en las intervenciones porque se va a evaluar y está en la rúbrica, pero si ocupan poner más, digamos, en el bloque 1, en el bloque 2 o en el bloque 3, ¿verdad? Pueden utilizar más de una cita. Tampoco es recomendable el exceso de citas, que era lo que les decía al principio, o sea, tampoco la idea es como que van a poner 4 párrafos y los 4 párrafos son citas grandes porque tampoco eso funciona, ¿verdad? Tienen que explicar con sus propias palabras y en algún momento respaldar con una cita. Carla. Profesora, sí, cuando ya se abra lo del proyecto número 2, que ya podemos ver, ¿verdad? Las indicaciones y todo, ¿va a haber alguna parte que nos explique cómo se hacen esos reels? Esos videos cortos. Ajá, creo que en las instrucciones está, si no me equivoco, pero déjame ver. Vamos a ver, 59. Pero ya te digo. Día de trabajo 2. Vamos a ver. Igual, digamos, no lleva mucha ciencia el hacer un reel. Vamos a ver, dice que es un reel. Un reel es un video corto, creativo y vertical que se publica en redes sociales como en Instagram o Facebook. Se usa para compartir información de forma atractiva y rápida, con música, efectos, texto, edición llamativa. Piensa en él como una mini cápsula audiovisual que puede educar. Entonces, características de un buen reel para que vamos a ver, dice duración breve entre 30 y 60 segundos, o sea que dura más o menos, puede durar como un minuto, lo máximo, digamos 2, que tenga un mensaje claro, que haya narración de voz, apoyo visual. Entonces, digamos, a ver, básicamente un reel es hacer un videíto, ¿verdad? O sea, tú lo puedes hacer igual con tu teléfono, ¿verdad? O sea, te puedes grabar tú o puedes usar, digamos, Canva, o puedes usar, ¿verdad? La aplicación con la que te estés más familiarizada. Entonces, la idea es, por ejemplo, si usted se va a grabar usted, ¿verdad? Exponiendo sobre el tema, entonces es eso, nada más grabarse en posición vertical, ¿verdad? No durar mucho, o sea, digamos, por ejemplo, como que yo le diga, voy a hacer un reel sobre Freud. Entonces, en un minuto yo voy a explicar que la teoría de Freud, la teoría psicosexual, que se escribió en la época victoriana, que Freud hablaba del ello, del yo, del superyo, que hablaba de las etapas fálicas, ¿me entiendes? Entonces, yo voy a buscar acomodar la información de manera que en un minuto yo le pueda decir a las personas quién era Freud y cuál era su teoría y qué, ¿verdad?, qué implicaba. Entonces, ya como te digo, puede ser que vos salgas hablando o puedes que tú hagas una animación
animación, entonces, ¿verdad? De esas animaciones que se hacen con CapCut o con estas aplicaciones, ¿verdad? Entonces, puedes poner frases, imágenes, así, pero son videitos cortos, en realidad no lleva como mucha ciencia. De todas maneras, vean, voy a buscar tutoriales de cómo hacer Reels, ¿verdad? Y los voy a pegar en esos, vamos a ver, voy de nuevo. Y yo les estaría pegando en el chat que les dije, en el foro, ¿verdad? Que es para recursos complementarios. Como yo tengo acceso a los 8 grupos, yo les voy a comentar a mis compañeras que, ¿verdad? Que yo me voy a meter en el espacio de ellas y que voy a poner esos reels, ¿verdad? Bueno, esos tutoriales para que les sea un poco más fácil, ¿ok? Muchas gracias, profesora. Sí, eso me ayudaría mucho. Muchas gracias. Claro, con todo gusto. Ajá. Después vamos con Selena y luego Jordi. Sí, profe, mi duda es la de la compañera, solamente que en este caso, digamos, cuando ya hacemos el Reels y todo, ¿se sube exactamente igual que como en el foro o hay que enviarlo como por correo o hay que enviarlo a algún lugar o algo así? Digamos, lo más recomendable es subir el Reel, digamos, por ejemplo, a Facebook, a YouTube, ¿verdad? Y cuando ustedes ya van a hacer la entrega del trabajo, a agarrar un documento Word, digamos, obviamente con la portada, todo lo que tienen que poner siempre, ¿verdad? Y pegar, digamos, los enlaces de cada reel, ¿verdad? Porque si ustedes suben el reel o el video como tal a la plataforma directamente, puede que dependiendo del peso del video no lo soporte. Entonces la recomendación, y creo que en las instrucciones sí se dice, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a veces también en otras ocasiones se les ha pedido una videopresentación de 10 minutos y lo que se hace es eso, pedirle a la persona estudiante que lo suba, digamos, a alguna plataforma que lo soporte o a un Drive o algo así, pero que no suba el video como tal, ¿verdad? No suba el archivo a la plataforma porque si no, ahí sí a veces tienen problemas. Profe, y en este caso hay que tener como un canal de YouTube o algo así. Sí, digamos, usted se puede hacer un canal de YouTube gratuito, ¿verdad? O sea, eso no tiene costo y lo puedes usar. Digamos, yo tengo un canal que, por ejemplo, como yo tengo que colgar estas grabaciones de las tutorías, entonces yo, por ejemplo, descargo el video, lo subo a YouTube, porque, digamos, la idea de que lo suban a YouTube no solamente es por el peso, sino porque además, digamos, a veces usan aplicaciones que son privadas. Entonces, por ejemplo, usted me manda el link, pero tiene que darme una autorización o no es o no es público, entonces yo tengo todo un problema para revisarlo, pero si usted lo sube en YouTube como es público, ¿verdad? Entonces usted nada más pega el link y ya yo no tengo problema en revisarlo. Entonces, igual digamos, en estos momentos tecnológicos, digamos, en los que estamos, sí es importante, digamos, aunque uno no sea un youtuber, tener como su propio canal para así subir, digamos, este tipo de contenidos, más cuando se está estudiando, porque ahora muchos de los contenidos, digamos que, o las actividades que nosotros utilizamos y más en educación a distancia, soportada en la virtualidad, es importante tenerlo. Entonces, igual, digamos, si no saben cómo subir un video, ya les voy a subir un tutorial de cómo hacer Reels y un tutorial de cómo subir los videos a YouTube. Y Jerling. Profe, bueno, yo estoy acostumbrada a hacer Reels, pero en Facebook. Pero ya para hacerlo en la compu, para montarlo ahí, ya no tengo, pero ni la menor idea cómo hacerlo. Entonces, sí, sería bueno que lo explique. Después, lo del canal de YouTube también. O sea, no tengo ni idea cómo hacerlo. Yo no soy tan tecnológica. Está bien, no hay problema. Digamos, igual es que no es, o sea, a ver, no es difícil. Ustedes cuando entran a YouTube, si ustedes se loguean, digámoslo así, digamos, hacen una cuenta, ya con solo hacer la cuenta, ya ahí tienen el canal, ¿verdad? O sea, es solamente meter los datos de ustedes. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo lo que hago es, más, les voy a enseñar. Vamos a ver. Porque esta vaina me estorba. Entonces, digamos, bueno, esta es mi página de YouTube, ¿verdad? Bueno, obviamente van a salir ahí como los videos que yo más veo, ¿verdad? Pero entonces dice ver tu canal. Mi canal, ves, yo lo que tengo aquí son puras tutorías.
bueno, algunos videos que tengo guardados ahí de mi hija, pero a lo que voy es que ya solamente por yo tener bueno, la cuenta de YouTube, en mi caso yo tengo premium porque mi mamá lo paga, pero digamos, no necesitan pagarlo. La cosa es que si ustedes ven el perfil, ¿verdad? Digamos, este usuario es, digamos, mi misma cuenta de Google, que si yo me logueo, digamos, aquí en Google, ¿ves? O sea, yo tengo una cuenta, entonces con mi mismo correo de Google yo me puedo meter o sea, fue que yo, digamos, me logueé en YouTube y así ya nada más tengo el canal y al final, digamos, ya puedo subir los videos. Eh, Tengo la manita levantada de Selena y luego Denia. Sigo yo con lo mismo, profe. Entonces, en lo de los videos, no precisamente tiene que salir en sí uno, se puede hacer como con imágenes o con textos, como dijiste antes. Sí, correcto. Sí, no hay problema. Creo, o sea, vamos a ver, ahorita no me acuerdo, pero a menos de que en las instrucciones diga que tienen que salir ustedes, si no dice eso específicamente, vamos a ver, vea, por ejemplo, dice recomendaciones, generación de voz. Sí, no, yo no puse, digamos, restricción de que tuvieran que salir exclusivamente ustedes, entonces no importa, digamos, si hacen como estos videitos cortos explicados, digamos, me parece que CapCut es una de las aplicaciones, ¿verdad?, como más amigables que, no, mentira, CapCut no es Canva. Canva, digamos, tiene esa facilidad de que hagan, digamos, como videitos, que quedan como videitos cortos. Entonces, lo único es que se acuerden de no hacerlo, digamos, horizontal, no, sino que sea vertical. Y ya con solo eso, todo bien. Y para terminar, vamos con Denia. Profe, era una consulta. Profe, es que la vez pasada yo, con una tarea que tenía que presentar de matemáticas, un problema que el profesor no pudo abrir en YouTube, me bloquearon el canal y no sé por qué, y era una tarea de matemáticas. ¿Se lo puedo hacer en Drive? Sí, o sea, no importa, no necesariamente tiene que ser YouTube, digamos, YouTube es la recomendación más fácil, pero si lo puedes, o sea, si lo tienes que subir en InDrive, no hay problema, o sea, como tal, para hacer el video, usted usa la aplicación que quiera, para que le soporte el video, digamos, o para que usted nada más tenga que copiar el link y ese sea lo que va a mandar en el documento, puedes usar, digamos, la nube, no hay ningún problema. Ah, bueno, está bien, profe. Lo voy a intentar mandarle de dos maneras, pero quiero mandarlo en dos maneras por cualquier cosa, si no se le abre a la profesora. Porque mi grupo es el 8. Ok, está bien, no hay problema. Listo, con mucho gusto. Entonces, chicas, bueno, les agradezco mucho por el tiempo, por haber estado en la tutoría. Igual, bueno, siempre me gusta decirles, ¿verdad? O sea, yo respeto mucho el trabajo que hace cada una de mis compañeras, ¿verdad? Que es ya sea el docente que les toque a usted mediar, pero si en algún momento, por alguna razón, necesitan algo más allá de lo académico, o no sé, están pasando por una situación, o sea, a mí me gusta realmente de verdad decirles esto porque de corazón, si ustedes no están bien emocionalmente, a veces, ¿verdad? El proceso académico también se vuelve más pesado, ¿verdad? Evidentemente yo no puedo como darles terapia y eso no, pero si eventualmente hay una situación ya como de fuerza mayor o algo en lo que ustedes consideran que de verdad uno les podría aportar, siéntase en la libertad pues de escribirme. Nosotros como docentes no estamos solamente para acompañar en la parte académica, estamos para dar un acompañamiento integral. Y mi interés, digamos, y mi intención siempre es que ustedes como seres humanos, ¿verdad? Más allá que como personas estudiantes, como seres humanos, salgan con una experiencia de aprendizaje integral y significativo. Entonces, de verdad, con mucho gusto, en lo que está a mi alcance, si está en mis manos, yo les voy a ayudar. Nada más. Bueno, que terminen de tener un lindo jueves, que les vaya muy bien con todo lo que tengan que hacer y que pasen una feliz tarde. Muchas gracias por estar acá. Chao. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Chao, con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Fue mucho gusto conocerla.